cuarto a los 60 años. En el examen físico, la presión arterial es de 150 sobre 95 milímetros de mercurio. La frecuencia cardíaca es de 98 latidos por minuto. La saturación de oxígeno es de 95% y dice que el paciente está ansioso y diafónico. El electrocardiograma inicial dice que elevación del en derivación 1, 3 y ABF. Los resultados de laboratorio, bueno, el tipo de creador de troponina 1 a las 0 horas. Una sola medición no siempre permite saber si el impacto es reciente o no, pues la troponina de esa manera, si es en series con tiempos diferentes, en series con tiempos diferentes que podremos observar si es infarto agudo o lesión crónica. Si el valor de la troponina va subiendo, entonces quiere decir que es una lesión aguda, reciente y nueva, por así decirlo. Y si el valor va descendiendo, quiere decir que la lesión es crónica. ¿Pero qué crónica? Pues, o sea, tiene lesiones anteriores. No sé si me hago entender que ya tenía lesiones. Pienso que en realidad lo que diferencia de la lesión crónica o aguda es que, por ejemplo, en la lesión aguda, pero en la crónica la diferencia de troponina que hay entre las cosas que se mide no es significativa, porque como viene una lesión que poco a poco va aumentando, pues no se va a retirar toda la troponina que hay, o a elevar. ¿Cuál será la vida media de la troponina? La vida media, bueno, ¿cuántos son permanentes de circulación? Se lidera la troponina y es de pacientes que tienen infarto de 5 años. ¿Ustedes experiencia? No. ¿A qué se refiere? Eso es crónico, ¿cierto? Por eso quería hacer la diferenciación. ¿A cuánto tiempo está elevada la troponina? Hasta 10 días. ¿Hasta qué? 10 días. Entonces, a 2 semanas ya debe haber empezado lo normal y ya sigue reducción y no volver más tarde el paciente, ¿cierto? Pues cuando hablas de crónico, ese crónico es que 2 semanas, porque ya no debería haber. Allá el percentilo 99 ya está por debajo de 99, ¿cierto? Si es ya por encima debería normalmente no deberíamos tener niveles de troponina por encima de 14, por ejemplo. ¿Por qué haría? Bueno, el otro punto dice,
¿Cómo se interpreta el cambio observado entre 0 y 3 horas? Al analizar las series realizadas, se observó un incremento de los niveles de profundidad en suelo a las 0 horas 18, a las 3:225 y a las 6 horas 8:15. Entonces, un aumento grande de esto, que es nuestro caso, puede significar una lesión aguda en el miocardio y se debería de hacer uno de los siguientes para descartar un infarto. Pero eso ya está en bueno, entonces, ¿cuál es el diagnóstico de este paciente? Otra persona. Infarto agudo del miocardio. Ya. ¿Y qué factores de riesgo tiene este paciente? Enfermedades familiares, todo tiene la o sea que probablemente es un paciente con un infarto, con una enfermedad aterosclerótica, porque puede haber un infarto, puede haber hablando de los diagnósticos diferenciales, ¿cierto? Que no se deban a eso. Por ejemplo, un chico de 15 años que le dio un infarto, ustedes creen que se da y que no tiene dislipidemia. ¿Será que puede ser? ¿Qué creen ustedes que puede pasar? ¿Será que todos los infartos son ateroscleróticos? O sea, derivados de las placas. Otro tipo de infarto, una falla cardíaca, porque hay una construcción de una válvula cardíaca, ¿cierto? Entonces eso sucede también. Si alguno de ustedes le presenta el rendimiento, siempre es bueno hacer un examen, un chequeo del corazón, porque a veces el flujo de sangre puede tener alteraciones y no se da cuenta, sino ya en un momento muy intenso, en que el corazón está al límite y que en condición de estrés normal, pues debería ser. Pero también, pacientes con esas maratones, ese esfuerzo, pues suceda de cosas límites también puede haber daño, pero no es por la parte aterosclerótica como tal, sino que se debe a otra patología. ¿Alguna pregunta al grupo? El grupo 2. Se consulta por dolor progresivo de 30 minutos de evolución, iniciando durante la actividad. Como antecedente, la paciente tiene diabetes sobrepeso y en el electrocardiograma se dieron cambios específicos del ECG hasta el resultado de las horas. Tuvo de 7 nanogramos a las 3 horas, 38 nanogramos y a las 6, 120 nanogramos. En cuanto a otros resultados, le salió la creatinina total normal y la creatinina TMB ligeramente elevada. Entonces, la primera pregunta es ¿por qué la troponina puede ser normal en la primera elección? Las troponinas en la fase inicial son elevadas y a veces liberarse en la sangre y se puede evidenciar presencia de troponinas después de pero debido a que pues, se aumenta la necesidad. La segunda es ¿cuál es la importancia del intervalo de 0 a 3 horas de los laboratorios? Y acá tenemos los que evidenciar los cambios significativos en el momento de las troponinas que confirman por eso se espera cierto rango de tiempo. ¿Por qué no una hora? ¿Por qué no 2 horas? Porque o sea, es la siguiente de lo que se ha encontrado que a las 3 horas se empieza a aumentar su liberarse. O sea, empieza a liberar desde que ocurre el evento, pero tiene que ser detectable por el método que tenemos actualmente hasta más o menos la hora.
También pregunta cómo se diferencia la reacción inestable del infarto agudo en este caso, sin elevación del ST desde el laboratorio. Y esa pues su valor permanente como entre los bancos, normalmente pues, se diagnostica como una inestable, pero cuando se presenta infarto del miocardio en elevación del ST, hay una elevación de troponina, el tejido se está conectando. O sea, ¿qué será la angina inestable o estable? Inestable. O sea, la angina inestable es como ese dolor que es característico, que es dolor en el brazo izquierdo, ese dolor como presión en el pecho, pero pues cuando toman las personas O sea, hay ruptura de las. Se vuelve la imagen de esa arteria, ¿cierto? Por eso esa amarillito ahí de la placa, ¿cierto? Representando la placa. Entonces, ese paciente, ¿a las cuánto tiempo fue que empezó a sentir los síntomas? Media horita después de empezar a hacer ejercicio. Entonces, probablemente ese paciente que está reduciendo el flujo sanguíneo porque ya se demora mucho, ¿cierto? En pasar ellos, empieza el dolor, no hay ruptura todavía, ¿cierto? No hay ruptura, pero entonces, si hay isquemia, o sea, si hay falta de oxígeno, si hay que mirar el que conectado no hay un cierre todavía completo. Entonces, por eso muchas personas que no hacen ejercicio llevan, no sé, 30, 40 años sin hacer ejercicio, dicen, ah, tienen que empezar, y se van a hacer la maratón, se van a montar bicicleta, vamos para las palmas, y no sé qué, se van a jugar fútbol 2 o 3 horas, después de llevar toda media sin hacer ejercicio, entonces ahí es donde ocurren los infartos, se cayó, eso no, claro, el ejercicio, no. Usted tiene que hacerlo paulatinamente. Es muy importante. Hay muchos pacientes, realmente, muchos ciclistas que mueren infarto, porque también se exageran pues, historia de su corazón y si tiene también ya los factores de riesgo. Si tiene ya una placa extendida y ya el lumen está casi que cierra, claro, empieza pues intentando subir y ejercitando ese corazón, pues no se va a responder y ahí es donde ocurre, se rompe el coágulo y ahí no se para. Realmente es muy común en ciclistas, pues que no son que llevan años haciéndolo, sino que empezaron hace poco. Que no tienen como una asesoría, un acompañamiento ahí con un entrenador, con un médico. Bueno, parece más. ¿Qué ventaja tiene la troponina frente a los ensayos convencionales? Ellos permiten diagnóstico rápido en plazo de reducir el tiempo necesario para detectar cambios de troponina y que tiene alta sensibilidad diagnóstica cuando las detectar concentraciones de troponina que antes debería conformar. Está iniciando. Mire que ya llegó y todavía tenía valores bajos, pues lo normal. Y llegó muy rápido, ¿cierto? Entonces también es el tiempo de evolución. Pero bueno, ahí va aumentando. Pero si la tan masivo, pero ¿de cuánto será? 8.000. Mire la diferencia, ¿cierto? Entonces él es el infarto marcado, masivo, buena parte del corazón. Bueno, grupo, el grupo 3, caso 3. Caso clínico 3. Paciente, hombre de 64 años, motivo de consulta, fatiga intensa y disnea leve. Refiere haber tenido dolor torácico intenso hace 3 días que duró aproximadamente 2 horas y luego desapareció. No consultó en ese momento. Antecedentes: hipertensión, examinador, colesterol elevado,
electrocardiograma, ondas Q en derivaciones anteriores. Resultados de laboratorio. Tiempo de troponina. Ingreso 524 nanogramos sobre litro. 3 horas 509 nanogramos sobre litro. Valores de referencia menores a 14 nanogramos sobre litro. Y otros hallazgos: CK-MB normal y BNP elevado. Preguntas: ¿por qué CK-MB puede ser normal mientras la troponina sigue elevada? En ese caso, que es la creatinina quinasa, ella se encuentra normal porque el paciente consultó 3 días después de que tuvo el dolor intenso. Y como vimos, este parámetro dura entre 24 horas. Entonces ya a los 3 días era normal, se esperaba que ya el paciente no tuviera un valor elevado para esto. ¿Cuál es la ventana diagnóstica de troponina? Ventaja diagnóstica de troponina después de un infarto. En ese caso, la ventaja es que la troponina se puede determinar todavía hasta los 10 días, como habíamos visto también. Entonces, y es específica. Si el paciente pues, llegó hasta los 3 días, ahí vemos que todavía tenemos un valor de troponina, entonces eso nos ayuda más al diagnóstico del caso. ¿Cómo se interpreta una troponina elevada pero intensa? En ese caso hubo un evento, en ese caso un infarto agudo, y ya alcanzó el pico y ya se encuentra en descenso, ya está disminuyendo el valor de troponina después del evento. ¿Qué sugiere la presencia de ondas Q en el electrocardiograma? La onda Q sugiere que hubo un infarto por ruptura del tejido y se liberan los marcadores hacia la circulación. ¿Qué información aporta la cinética de troponina sobre el momento del evento? La cinética se encuentra en descenso, lo que confirma el evento agudo. Pues en ese lo que se concluye de este caso es que hubo un infarto por ruptura del tejido. En ese caso sí hubo el evento necrótico, porque ya sí se ve que desde que el paciente tiene una troponina muy alta y la onda Q, además también en el electrocardiograma nos da ese. Pero bueno, ya son 3 días, ¿cierto? Lo era agudo ahí en ese momento. Sí. Una pregunta para ti. ¿Este será un paciente? ¿Será común? Como un propio, porque por los antecedentes que tiene colesterol alto, además fue exfumador, la edad, tiene la edad. ¿Será que mucha gente se cae en la casa? Sí. ¿Qué riesgo tienen esos pacientes? Sin tratamiento. ¿Cierto? No, porque será un paciente que tenga que ver que cognitiva, complejo, y nosotros también epidemia, y empezará a tratarlo, pero si no van, lo más probable es que vuelva y ocurra. Ya no. Ahí quedó. Y ese tipo de pacientes, digamos, que tienen elevados triglicéridos, colesterol, pero en su mayoría no se presentan. Sigue siempre, eso es una enfermedad silenciosa, una enfermedad crónica silenciosa, la epidemia, pero se da cuenta que no pasa ya la consecuencia final es muy fuerte, que si pudo alcanzar a ir a que lo atendieran, puede que no. Entonces es delicado, es por eso lo importante es siempre acudir cuando tenga esas presiones.
Ya llegué. Mujer de 70 años que consulta por disfunción progresiva y dolor torácico leve. En cuanto a los antecedentes de enfermedad renal crónica estadio 4, hipertensión y insuficiencia cardíaca. En el electrocardiograma no se reporta audio inflamatorio. Los resultados de laboratorio, la troponina T a las 0 horas 100 nanogramos por litro, 3 horas 96 nanogramos por litro, 6 horas 96 nanogramos por litro. Creatinina 3.2 miligramos por decilitro y BNP elevado. Las preguntas: ¿por qué los pacientes con enfermedad renal crónica pueden presentar troponina elevada? Primero, al haber un daño pues, en el sistema renal, la troponina se va a acumular y no se va a poder excretar de la misma manera. Entonces podemos ver en sangre una acumulación. ¿Qué diferencia existe entre lesión miocárdica e infarto de miocardio? Pues la lesión miocárdica, bueno, en realidad las dos se diferencian es más con los marcadores y que una tiene que ver con el tejido, con la necrosis y la otra podría ser por varios factores. Entonces la lesión miocárdica, esta tiene troponina elevada por encima del proyectil 99, pero no tiene evidencia de isquemia. En cambio, cuando estamos hablando de un infarto agudo o algún infarto del miocardio, pues tendría que tener troponina elevada y algún marcador de isquemia que nos compruebe. ¿Cuál es el marcador de elevada? No, pero o sea, el isquemia o cuál. Sí, pues con la impresión. Sí, no es eso. No, pero no me acuerdo. Pero la teoría está diciendo, No, ella no tiene que infarto. Que olviden, No. ella no tiene infarto o no. O sea, no está sintiendo, tiene síntomas. Tiene dolor torácico. Y leve. Pero ¿qué antecedentes tiene? Insuficiencia renal. Cardíaca, insuficiencia cardíaca. Pero la insuficiencia cardíaca cuando se siente, o sea, que te desafortunado, claro, un diagnóstico diferencial ahí. Entonces, ¿tiene infarto? No. O sea, es un paciente que puede tener troponina elevadas, pero es más por acumulación, que no está curando una acción. Esa es la razón, pero también ella tiene una insuficiencia cardíaca que puede generar una lesión más crónica, no isquémica, hasta ahora. ¿Qué otras condiciones clínicas pueden elevar troponina sin infarto agudo o miocardio? Es que muy bien escrito. Bueno, en este caso cardiovasculares como la hipertensión cardíaca, que en este caso la hipertensión pulmonar. Acá mencionó que es hipertensión general, pero puede dar síntomas de hipertensión pulmonar y la enfermedad renal crónica. En este caso es la que está presentando Y el estadio de la el sistémico, ¿no? El estadio de la enfermedad. Cuatro. ¿Qué información adicional debería solicitar el laboratorio o el clínico? Bueno, acá nosotros estamos viendo que al principio sabemos que la troponina se puede ir hasta las 12 horas. En los resultados acá presentes dice hasta las 6 horas. Nosotros proponemos hacer unos más seriados porque ahí estamos resultados. Lectura de las troponinas seriadas. Pues, pero Para dando más tiempo. Porque es una vez hasta la hora. Para mirar ya cuánto disminuye. O sea que sí. La vía media de la troponina. Entonces se supone que miraríamos hasta las 12 porque se supone que es el pico, pero tendríamos que alargar los exámenes hasta al menos 2 semanas para ver si el evento sí es crónico. Porque es que la mujer acabó de venir, o sea, no dice hace cuánto se un evento o nada. Solamente dice buscando el historia clínica de la paciente. ¿Y ustedes creen que siempre una baja? No, crónica. No. De hecho, el pico era en la hora 6. Entonces, ¿será que siguen midiendo troponinas? Pues igual va a Pues confirmar. así ve que ya que tengan los síntomas y bueno, ya que es un elenco, toda la cosa, pero ya ve que esas troponinas pueden estar en la paciente, porque es difícil. Primero le hacen el electro antes de mandar las troponinas. Ok,
Porque ella ya lo había hecho electro, por eso no pusimos. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Chévere o no? Sí. Bueno, los resultados, yo sé que no les dio con lo que yo les había dicho, porque obviamente las muestras, ustedes que se van degradando en el tiempo las proteínas, entonces había sí presencia, pues había cantidad, pero una cantidad de diferente. Creo que el que más cuánto les dio ustedes, 6 puntos. Si era 96. Mucho. Ahorita que yo fue la... Sí, porque realmente teníamos muchas muestras con cantidad muy elevado, pero me vale caer de tanto que ya caen en un cambio negativo y todo. Bueno, entonces, listo, la primera parte, le van a entregar ese informe. Vamos ahorita a entregarle el informe de la semana pasada para que lo complete. Pero como les digo, ustedes deben agregar esa información que les voy a... Vamos a... Solamente no puedo para identificar a sus pacientes, tijeras, ¿no? ¿cuáles son los parámetros? Sí. Una glucosa de plan alemana, que no la tienen todavía, pero la próxima semana que ya se van a medir, se va a usar la pero sí, ya el tema que sigue de glucosa, de parte de estos fríos, que van a poder medir la glucosa en ayunas, y con el dedo por encima, o igual a 100, ya se considera que tiene una situación para el síndrome metabólico. Diferente del diagnóstico de diabetes o de intolerancia a la glucosa, de diabetes. Entonces, esto lo vamos a considerar para el síndrome metabólico. Ya con el propio Andrés van a ver precisamente ya el diagnóstico de diabetes puede comenzar tipo 2. Hay tipo 1, hay tipo 2, van a ser muy diferentes. ¿Qué más médicos de aquí? Los triglicéridos. ¿Sabes? Son los 5 parámetros. Ya médicos. Triglicéridos, si se da por encima de 50, ya ustedes dicen que se cumple con los criterios. Si el colesterol, si es una mujer, le damos un criterio menos de 50, cumple con esos criterios. O en hombres menor de 40. O quizás también. Para el criterio también. ¿Cuánto le dio el perímetro abdominal? Le dio el criterio de 60. Si toma, si está tomando fibra, si está tomando algo para tratar los criterios, también cumple. Ahí tenga valores normales. Pero eso es el tratamiento, ¿sabes? ¿Qué nos hace aquí intervenir? La presión arterial y la obesidad central. Entonces ustedes van a utilizar en su casa un paciente, pues no es ideal, pero bueno, ustedes no van a dedicar a eso, pero eso es una ciencia antropométrica que vende en una tienda médica. Pero que se comunica, pues no le puedo decir la cosa. Pero si quieren usar pues la de considero, no es ideal, o hay unas cintas que son metálicas, delgaditas, que en realidad es que no es filo, eso no es filo. Tienen representadas por un lado y por centímetros, vamos a trabajar por centímetros, y este botonito que aparece aquí es para facilitar la entrada o la salida de la. Entonces, bueno, esa obesidad central se considera un factor de riesgo. Valores, vamos a utilizar este caso para Colombia, valores para hombres, por encima de 94 centímetros, se considera como la obesidad central, la factor de riesgo, por número mayor de centímetros. ¿Por qué será un factor de riesgo? Es obesidad central, porque no aquí en la derecha, los brazos, ¿qué hay en esa zona? ¿Qué órganos? Está el hígado, el
importante está el metabolismo del líquido. Ay, no. Solo en el metabolismo del líquido. ¿Cómo fue? Bueno, el hígado. El hígado que no se hace. El hígado que no se hace con el hígado con el color. El hígado es un órgano por excelencia para catabolizar la madera del colesterol. Entonces, sí tenemos tejido adiposo en el pecho, en esta zona. ¿Se acuerdan de la resistencia a la insulina? ¿Qué es la resistencia a la insulina? Cuando la célula no puede ingresar correctamente, la glucosa no puede ingresar correctamente a la célula por los receptores. Los receptores. Pero la glucosa. Ah, no. ¿Qué otros efectos hay? Por ejemplo, las mujeres de la insulina, que la propia de la insulina, en el tejido adiposo. Es una señalización, una señalización, no solamente para que dice glucosa, sino que dice guarde todos los efectos de ácidos grasos, no haga lipólisis, se libera, o sea, se activa la lipólisis, se libera la sustancia cíclica y ahora llegar hacia el hígado, al páncreas. Pues por eso, el tejido adiposo en exceso, resistente a la insulina, es un factor de riesgo. Porque entonces va a liberar su local y van a llegar directamente rapidito a hígado, generar hígado graso, en el páncreas también, ya obviamente con todas las sustancias iban almacenadas también en los músculos, ¿cierto? De manera ectópica, y allá generan ¿qué? El hígado tengo pública, para producir ¿qué? PLD, superficialidemia, también el hígado vuelve resistente por ese exceso de triglicéridos y va a hacer resistente a la insulina y que va a hacer el hígado para producir glucosa. Así no se necesite, entonces se va a dar mucho neopreno. Entonces por eso la obesidad siempre es un factor de riesgo. Tenemos que tratar siempre de disminuir. Bueno, entonces necesito hay un videito, pero bueno, lejos de los malos. Hay varios puntos donde uno puede medir el perímetro abdominal. Generalmente muchos especialistas utilizan el punto más estrecho. Casi siempre las mujeres, por ejemplo, coinciden, pues lo que uno llama la cintura, pues coincide debajo exactamente a la falda del costilla. Entonces, no es el punto ideal, que la mismo debe ver. Usted puede que tenga muy estrecho aquí, pero aquí tenga El banal. el exceso de figura del codo, pero ese exceso no se está teniendo en cuenta ahí. Pero yo recomiendo que utilizar, no es de la Organización Mundial de la Salud, sino este otro, el NIH, que utiliza el corte superior de la presión diáfana. Que va a dar, si la perciben, cuando es la que está llena, todos hablan del ejercicio para que la sientan. Entonces, el huesito pues que va a las mujeres de adelante, con la parte superior. Y coincide con la parte de casi que se ve que va a menos frío. Aquí ya no ha sido operado. Si usted no ha sido operado o si usted no ha sido operado, porque les quitan piel, no sé qué, y dejan el les coincidiría con la dieta que se va a velocidad. Esa es la parte generalmente más problemática, más protuberante, ¿cierto? Que a veces es muy difícil de sí. Pero luego es algo genético también. Usted ve que hay personas más que mucha gente se ha operado y se ha muerto en esas cirugías por hacer esa reproducción. La genera trombo, esa muerte. Sí, la primera Por eso si tengo un polvito más, porque a veces lo rico, porque se puede morir, usted va a tener bueno, necesito un modelo o una modelo para ver. Entonces de aquí o ahí Aquí. Ah, que yo quiero ver. La idea es que sea sobre la piel.
Si su paciente le da mucha pena, no, es que no, yo no quiero que usted me vea, es que es muy respetable lo que le dice, bueno, entonces viene, o se coloca una blusita muy delgadita para no añadirle muchos centímetros ahí. Un marcador, por favor, necesita un marcador para poder señalar ahí. Gracias. Bueno, yo quiero ayudar al paciente. Uno, que coloque sus brazos aquí para que prefiero que doble un poquito. Entonces coloque sus brazos acá para que no vaya pues como a estorbar. Recuerden, somos profesionales, aquí nada de eso, ¿cierto? De comentarios, y con nuestros pacientes sí que más. Porque esto es algo, ¿a quién le gusta pues buscarse a otra persona que no es con mucho respeto, con mucha seriedad? Entonces lo limita hacia un lado, no por delante, no por detrás, sino por un lado, ¿cierto? Que es que le decimos a la persona, por favor, ubica tú. Si usted le dice que es celíaca, hombre. Bueno, el huesito, esto que tenemos aquí, pues, si es difícil, a veces yo no sé dónde queda. O sea, lo primero es que la persona misma se toque. Nosotros lo hacemos ya por la última, entonces uno que le dice, bueno, toca con el mismo que adelante, y ya que adelante puedes ir bordeando, porque esa es la parte más prominente. Entonces vas bordeando hasta llegar a la línea media, ¿cierto? Más o menos en esta zona. Entonces ahí voy a hacer una rayita. Voy a hacer una rayita un poquito grande. Toca que tú, por favor, yo ahí uso una permiso. Me vuelvo y corroboro que sea la zona. Una rayita. Qué bueno. Entonces, ¿yo qué le digo? Como ella es más delgadita, pues uno pudiera rodearla, pero vamos a evitar, entonces le puedo decir a ella, por favor, te vas a rodearte con esta cinta. Voy a verificar que por el lado de centímetros, porque mire que por este lado es más amplio, es pulgadas, por el lado de centímetros, como que la abrazo, yo verifico que quede bien. Entonces, mire, el borde de la cinta tiene aquí el cero, la rayita del cero. Yo no voy a meter los dedos aquí, porque la realidad centímetros. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a sostener simplemente un poquito, voy a asegurar aquí sin apretar el medio con el medio. Voy a sostener ahí, verifico que siempre paralelo, le digo, toma aire, suelta. Entonces cuando suelte, sí acerco la cinta. ¿Sí? Voy a hacerme a los lados, como se ve. Van a ser dos mediciones, es lo mismo acá. Por favor. No sé darlo. Sí, o sea, no medimos cuando toma el aire, porque ahí como dicen por ahí, chupas tú. Simplemente voy a sostener temporalmente, verifico que si esté aquí sobre la línea y aquí también, entonces le voy a decir, toma aire, suelta y cuando suelta se hace. Mire que yo no la aprieto, no, es medio ponerla así. Y con este cero, aquí le doy la. ¿Cuánto le daría ahí? ¿Cuánto dio? Mire, 70. No, está bien. Pero no debe dar, no debe dar de manera a puntos, pero sí, o sea, si le dio 73, no le puedo dar 76. No, en la segunda lectura le dan muy cercano, 72.8, 70. Pero ustedes van a ver a su paciente, ojalá que le hagan dos, bueno, y hacen el promedio. Si le dio muy diferente, vuelven otra vez y toman y toman los que se más cercanos. Bueno, ahora vamos a pasar, eso sería para la obesidad central. Ustedes definen si su paciente tiene obesidad central o no. Cierro aquí. ¿Puedo cerrar?
sobre la estatura. El grupo ahorita... Ten en cuenta que Bueno, vamos a escuchar este videito, pero la presión arterial es la fuerza con la que la sangre golpea las arterias, siendo estas enviadas por el corazón. ¿Y qué es la hipertensión arterial? La hipertensión arterial es el aumento sostenido de esta fuerza causando daño. Ten en cuenta que 30 minutos antes de tomar la presión arterial no debes tomar café, fumar, realizar ejercicio intenso, tener dolor fuerte y además tener la vejiga vacía. Ahora pasaremos a mostrarte cómo medirte adecuadamente la presión arterial. Ten en cuenta que no debes conversar. 1. Coloca el brazalete en el tercio medio del brazo descubierto. Teniendo un buen ajuste, verifica que pueda pasar 2 dedos por debajo y debe estar 2 dedos por encima del pliegue del codo. 2. Colocar el brazo a la altura del corazón, flexionando el codo y con la palma de la mano apoyada en la mesa. 3. No cruzar las piernas. 4. Apoyar los pies a 90 grados en el piso. 5. Apoyar la espalda al respaldar. Ahora presionar el botón de inicio y esperar el resultado final. Es recomendable que mantenga un registro en una libreta de anotación. Recuerden tomarse la presión arterial. bueno, ¿qué condiciones debemos tener en cuenta cuando le vamos a medir la presión arterial al paciente? Que no haya hecho ejercicio, no haber tomado café, no haber fumado, Tener la vejiga vacía. tener la vejiga vacía. Si está en un episodio de dolor de cabeza, no. ¿Qué más? Ya para cuando le vayan a medir, ya no con las condiciones generales. No hablar, no le pregunte nada. Se va a quedar calladito, no cruzar los pies. Que los pies no queden colgados, son muy importantes. Que no queden tampoco libres de no fijarlos. Tiene que ser en reposo, un reposo mínimo siquiera de 5 minutos. ¿Sí? En este caso, el paciente será que con una sola lectura ya no se lo diagnostica. No. ¿Qué se hace? ¿Qué conoce? Pues para la presión arterial por lo general hacen tomas seriadas en un día, a veces como 5, pero a veces los hacen en varios días para ver pues cómo se va comportando, depende pues como de la zona donde sea el paciente, pero a veces diariamente o cada 2 días, cada 3 días se le hacen tomas seriadas. Pero que yo también he visto uno que es de 24 horas, que el paciente va en la mañana, le ponen el aparato y él con el día, durante todo el día le va tomando la presión. Ay, eso es horrible, no me ha tocado. Y ya el otro día Por eso dormido, cercano y esa cosa ahí apretándose. Pero bueno, sí, o sea, ahí se queda, vemos el otro videito que yo creo que nos atiende. Pero yo creo que ustedes ya saben manejar las tensiones, ¿cierto? Todos se lo han usado. ¿Quién no? Aquí aparece. Pues yo es que les digo, no les digo que les presto eso. Ustedes van a buscarse la manera, ustedes son muy creativos, pueden ir, no sé si alguno tenga incluso y se pueda prestar entre ustedes y se lo van, porque la idea es que traigan el informe de incluir en la presión arterial de su paciente. Entonces, si el paciente tiene datos de presión arterial reciente, entonces pueden agregar eso. Pero si no, pues yo diría siguiente el medículo, porque es un tensiómetro, pues no es muy costoso, más o menos, dependiendo con la marca también. Y aquí aparece la lectura de la presión sistólica primero, luego la diastólica, luego el pulso. Entonces, obviamente la sistólica y diastólica son las que me interesan, cualquiera de las dos que he alterado,
que es mayor de 130, la sistólica mayor de 85, la diastólica, cualquiera de las dos ya sería pues como diagnóstico para síndrome metabólico. Uno define, incluso viste, pasame la siguiente, uno define si yo creo que yo tenía ahí como el rango esa. Entonces, mire, uno define si el paciente tiene una presión normal entre menos de 120 hasta 80, y sistólica sobre diastólica, si la puedes aumentar, dice, gracias. Elevada, entonces ya mayor de 120, ya, y menos de, pues ahí está, bueno, sistólica y diastólica, entonces cualquiera de las dos. Aquí está presión arterial ya alta, o sea, nivel de hipertensión 1, 2, 3, entonces eso también les va a ayudar a ustedes a categorizar a su paciente. Si el paciente está en tratamiento, profe, es que le dio súper bien, le dio 110, 70, pero está tomando, ¿qué medicamentos utilizan para bajar la presión? Los sartanes. Los sartanes, entonces si está tomando cualquiera de ellos, ya el paciente es hipertenso en tratamiento, que ya cumple con ese factor. Y entonces ustedes ya utilizan un brazalete, perdón, eso se conecta pues acá, pero les quiero mostrar el brazalete. Eso viene, mire, con una flechita y un puntico que dice AR, de arterio. Entonces la idea es que esto siempre esté hacia abajo y lo ubiquemos en la parte interna del brazo, sea aquí o sea en el otro brazo. ¿En qué brazo se deberá medir? Derecho. Pues dicen que es derecho. Lo que pasa, pero de medición de brazo a brazo no puede cambiar más de 20. Pues si ya hay más de 20 es porque hubo un error en la toma. Pero entonces lo que hace, que si es por primera vez, por ejemplo, uno debería tomar la medicina en un brazo, luego en el otro, y seguir utilizando para las posteriores mediciones el brazo que le dio más alto. ¿Listo? O sea, anteriormente se decía, no, que en el brazo izquierdo, otro que en el derecho, no, entonces mídete los dos y eliges el que les dio más alto, en ese sigues midiendo. Este brazalete es con paciente, pues con la mujer, con paciente normal, pero un deportista que levante peso no le sirve, un paciente obeso no le sirve, pues también hay que fijarse en eso, ¿listo? Si yo lo hago así, pues lo puedo medir. ¿Será que así debe quedar? No, así está mal. Dale, entonces busco los errores. Entonces siempre hacia abajo, la flechita mirando hacia abajo, y en la parte interna del brazo, si ustedes mismos se van a medir, entonces también hay lo que decía. Debe quedar suficientemente que dos deditos en el codo y que también pueda meter acá. Creo que todos lo hacen. Pues como no sé, también como importante saber que para las personas que de pronto le han hecho alguna vez un vaciamiento ganglionar, no se puede tomar la presión en el brazo. O sea, hay personas que, no sé, por alguna condición le han tenido que hacer un vaciamiento ganglionar, ellos no se les puede tomar la presión en el lado que hicieron el vaciamiento. Entonces, por cierto, sí, de hecho te lo dije. Cuando uno empieza a sacar sangre, ay no me saqué de ese lado, porque se hay una infección y no tiene sangre, entonces es delicado la presión también. Bueno, dudas con eso. Entonces, yo les voy a mandar el video más bien. el informe de líquidos, pues ya pasando, ya hay preguntas de eso. Ya saben cómo van a hacerle a sus pacientes los medicamentos. Igual se les va a mandar los videitos, entonces la idea es que los vean bien antes de ir a hacer el procedimiento. Y cuál es el seriado que decía Natalia, que en realidad es así, o sea, usted tiene que medir. Hay pacientes que se asustan tanto, lo que se llama el síndrome de banda blanca, que en la casa les da súper bien, normal, y llegan a consultorio y allá les da, o al revés, o llegan, no, yo estoy súper bien, entonces llega el médico y le mide, está normal, y en la casa es con la presión arterial elevada. Entonces, por eso es mejor que sea en un sitio, en su casa, donde pueda medirse varias veces en el día y hacer registro de eso. Entonces, en el video en el otro dice muy bien cómo se debe hacer, pues si ustedes quieren hacerlo para ustedes o para sus familiares. Bueno, entonces vamos a tomar los informes. No, y voy a llamar y se van a tomar el peso. Ah, bueno. El peso. Y también
hoy ya deben quedar completos lo de la parte física. Entonces, si alguien le falta, pues debe terminar, ya la próxima va a calificar. Y toman la foto o toman los datos que necesitan para hacer la versión digital, que es con otra información que la está pidiendo la profe, que es esta. Sí, total. Pero hoy debe quedar. Vea, yo voy a recoger estos informes de laboratorio. Entonces, eso es lo que dice la profe, esos testigos que faltan, terminar ahí, interpretación de laboratorio. Pero ustedes me dicen que tengo un informe digital mucho más completo, donde le hagan la encuesta, que también se la puedo mandar, que les he dicho que se nos va a mandar y nada, pero es porque realmente es con el paciente, en semestres pasados con ustedes. Entonces, ustedes en la encuesta deben preguntar qué medicamento, dosis, hace cuánto tiempo, si fuma o no fuma, si consume alcohol o no, consume frecuencia, la alimentación también un poco, la falta de actividad física, si es para clasificar si es sedentario, si hace la actividad intensa, moderada, y ellos deben hacer, se les entregan el informe, no ya que, ay, que los perfiles no me entraron, no, de una vez resultado, asumiendo que les dio, que hicieron los controles, van a calcular el riesgo cardiovascular que les mostré, ¿cierto? Van a calcular, van a informar también colesterol de la LDL, pues fue calculado directo, colesterol HDL, todo eso lo van a incluir. Luego de la interpretación, ¿cierto? Que debemos discutir en el paciente que, bueno, la presión arterial, la obesidad central, tiene síndrome metabólico o no, qué factores de riesgo tienen, y recomendaciones, obviamente guías de expertos, de las dietarias, que les ayudaba pues también a mandar el link que les había dicho las colombianas, y también de actividad física, de la OMS. Entonces el informe lo entregan digital, yo les mando un documento de casi todo para que ustedes tengan un tiempo durante las 2 semanas, y ese informe equivale a un puntaje parcial. Yo se los no es un informe, pues, cualquiera rápido, sino que es un informe de ustedes con juicio, no con inteligencia artificial, sino ustedes mismos van a elaborar y se me lo mandan de manera digital. Entonces, la profe dice que está entregando los informes, que les hace falta alguno terminar y yo me lo voy a llevar. Y la profe les va a mostrar allí cómo se ve lo de la talla. Pues el que quiera, si quiera que no fuera de allí, le dice la talla. El alímetro y el peso. Ay, los casos que lo que hicieron ahorita me lo colocan allí. Pero no se lo...